Noticia de último minuto en el diario Dato. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Señora presidenta de debate, señor presidente, señores magistrados, señores todos, en condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. Señor Castillo, en relación a su abogado, le pedimos... Por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien, vamos a resolver el tema de su abogado. Nos está expresado de que no tiene abogado y el señor Medrano... Tampoco acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Le hago una pregunta. Usted ha acreditado hasta 4 abogados y hasta donde entendemos no han sido subrogados. Luis Walter Medrano Girón, que dice que lo ha subrogado mediante un escrito, William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, que ha actuado en nuestra sala incluso presentando recursos. Sí, a todos esos abogados... De todos he prescindido de sus servicios profesionales, doctora. ¿Los ha subrogado formalmente? También, doctora, así es. ¿Ha presentado el recurso a nuestra sala? Sí, el día de ayer, doctora, he presentado. Por eso en el contenido de ese escrito está claramente bien, lo que he hecho. Vamos a resolver sobre el particular. Gracias. El señor Castillo Terrones en este momento señala que ha excluido de su defensa al doctor Luis Walter Medrano Girón. Y asimismo ha señalado que no desea que ningún abogado defensor público lo patrocine. Adicionalmente, este colegiado debe señalar que según la revisión del cuaderno respectivo, sobre todo el de control de acusación, se verifica que el señor Castillo Terrones ha acreditado 4 abogados: William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, además del letrado Luis Walter Medrano Girón. Solo ha subrogado al último de estos. Los demás, su defensa sigue subsistente. Segundo, el literal E del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado. También debemos expresar que el derecho de defensa es fundamental, pero no es irrestricto como ningún derecho. Por su parte, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce como principios y derechos de la función jurisdiccional, entre otros, el principio de no ser privado de derecho de defensa en ningún estado del proceso. En ese sentido, el artículo 85 del Código Procesal Penal, inciso 1, establece a la letra: si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citada y ésta es de carácter inaplazable, será reemplazado por otro que en ese acto designe el procesado o un defensor público, llevándose adelante la diligencia. ¿Cuáles son las diligencias inaplazables? Entre ellas, la de este caso, previsto en el artículo 367. En este caso, como dijimos, la etapa de juzgamiento es de carácter inaplazable. Además, en la citación a juicio, en el acto de citación a juicio que ustedes tienen a la mano y conocen, se ha dispuesto que el apercibimiento antes señalado. Y se señaló que de no concurrir su abogado, este sería excluido y se nombraría un defensor público. Y en ese sentido, esta sala, como en todos los casos previendo, ha oficiado a la Defensoría Pública para que asigne un defensor que pueda patrocinar sus intereses, un defensor que ha tenido conocimiento oportunamente del caso y el cual tiene las piezas procesales pertinentes. Asimismo, destacamos lo que señala el artículo 8, 9 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley establece los deberes de las partes como de los abogados, así como la facultad sancionadora del juez, en este caso del tribunal,
ante ante incumplimiento de tales deberes, así como la sanción disciplinaria a los abogados. El Tribunal Constitucional, en el expediente 4693, expresó, de manera reiterada lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso. Y esta tiene dos vertientes, material y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor. En los casos en que el Estado tenga la obligación de asignar un defensor de oficio, esta posición queda garantizada siempre que se le posibilite al abogado defensor contar con los medios y el tiempo necesario para que ejerza adecuadamente la defensa técnica, lo que en este caso ha ocurrido. Ahora bien, este derecho no se limita únicamente a la exigencia de que se produzca la designación de un abogado defensor, sino que éste debe estar debidamente preparado. De lo expuesto, permite advertir que existen casos en que el Estado tiene la obligación de asignar un defensor de oficio, con lo cual queda garantizado el derecho de defensa, al ser este un derecho irrenunciable. Tanto más cuanto el acusado no brinda razones jurídicas aceptables para negarse al patrocinio de su libre elección o de oficio. En consecuencia, en mérito a las normas glosadas, este tribunal resuelve: téngase por designado al abogado defensor Iber Maraví Olarte por la defensa del acusado José Pedro Castillo Terrones en los términos que expresa, es decir, únicamente para los efectos del anuncio que se rehúsa a participar en el presente juzgamiento, subsistiendo la designación de los letrados Castillo Dávila, Perea Pasquel y Cifuentes Bustillo, por señalado su domicilio procesal electrónico. Segundo, nómbrese al abogado defensor Edgar Cayahualpa Quispe a fin de que patrocine los intereses procesales del señor Castillo Terrones. Encomiéndesele el cumplimiento eficiente de los deberes constitucionales propios de la defensa necesaria del acusado en caso persista de no designar un abogado de su libre elección. El señor defensor público, por favor, ubíquese en el lugar del señor, al costado del señor Castillo Terrones.